tarde. Como usted fue notificado en su convocatoria, se le da un tiempo de presentación de 5 minutos, el cual le vamos a ampliar si usted desea hacer uso de los mismos a 2 minutos más, serían 7 minutos para que pueda presentar su plan de trabajo. Luego vamos a pasar a una fase de pregunta-respuesta en el cual usted va a tener un máximo de 3 minutos para responder cada interrogante. Usted puede llevar el control de los minutos en el cronograma que tenemos acá de este lado. Vamos a ser respetuosos del tiempo por como ha sido programado. Así que le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes y bendiciones para todos. El día de hoy les presento mi plan de trabajo. El presente plan está fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en las leyes vigentes y convenios y tratados internacionales. Esto para asegurar el debido cumplimiento del mandato constitucional asignado al Ministerio Público, a través de una estrategia ordenada y coherente. En el marco funcional, el Ministerio Público posee funciones autónomas, constitucional y legalmente definidas. Ello da el parámetro para desarrollar un accionar consecuente a las finalidades de la institución y alcanzar como objetivo general la efectiva persecución penal que coadyuve a la reducción de la criminalidad y al fortalecimiento de un Estado de Derecho. Siguiente, por favor. El modelo de gestión institucional se adecúa al actuar del Ministerio Público bajo criterios objetivos, imparciales y legales, tal y como rige su ley orgánica basado en los principios de legalidad, independencia, no discriminación, transparencia, eficacia y eficiencia. Este modelo tiene un abordaje desde dos perspectivas o ejes transversales. Como podemos ver en pantalla, uno es en capacidades operativas y el otro en capacidades administrativas financieras. Siguiente, por favor. Los lineamientos estratégicos para fortalecimiento de las capacidades operativas se proyecta generar mapas de calor para analizar y ubicar la necesidad de especialización en fiscalías, determinar la eficiencia de la cobertura nacional de las fiscalías, en especial las agencias fiscales en municipio, desarrollar inteligencia situacional y análisis estratégico de fenómenos criminales, reforzar las unidades de análisis y captación de información e inteligencia como lo son la UME, la DAC y la DICRI, viabilizar el uso de los métodos especiales de investigación y una adecuación tecnológica para resolución de casos, fortaleciendo el combate al ciberdelito o al delito tecnológico. En cuanto a la coordinación interinstitucional, se proyecta generar un plan de obtención inmediata de análisis científicos con INACIF y CRADIC. Asimismo, actualizar protocolos de protección conforme a necesidades reales, no solo para testigos, sino que también para informantes, con protocolos internacionales preestablecidos como, por ejemplo, el whistleblower. Coordinar el traslado y consolidación de información relevante y pertinente para generar inteligencia real a través de un centro de inteligencia y análisis criminal. En cuanto al modelo de gestión de casos, se reestructurará el modelo de gestión integral de casos HIC. Esto fue basado en salidas alternas, pero en este sentido no con desestimaciones impulsadas por plazos de investigación. Readecuar donde sea pertinente el modelo del fiscal natural, ya que en casos de envergadura es necesario que el fiscal que inicie una investigación y conoce y desarrolla la misma, y es necesario que la finalice, así para tener una legitimidad para alcanzar resultados procesales óptimos. Establecer mecanismos adecuados para evitar duplicidad de investigación y gastos innecesarios. Asimismo, promover la estabilidad laboral con especialización fiscal. En cuanto al enfoque victimológico, se propone integrar el pluralismo jurídico en la persecución penal, designación de fiscales priorizando atención integral, su formación, sensibilización y sus aptitudes. Consolidar a nivel república modelos de atención como el MAIMI, el MAINA y el MAIJO. Promover el modelo de atención integral para personas de la tercera edad, así como para personas migrantes. Se promueve la creación de una Secretaría de Género, con instancia especializada que articule políticas, lineamientos y mecanismos de seguimiento. En sí, consolidar una estrategia integral de atención que incorpore pertinencia étnico, cultural, lingüística, de género y etaria, garantizando el acceso a la justicia inclusivo, equitativo y respetuoso de la diversidad y libre de discriminación. Siguiente, por favor. En cuanto al régimen administrativo financiero, es necesario
Implementar adecuaciones administrativas, normativas, presupuestarias y procedimentales para la dotación de insumos para desarrollar una efectiva persecución penal. En cuanto a los procesos normativos, se centralizará toda la formación interna, externa, nacional, extranjera, por su especialización fiscal en la UNICAP, como un sistema de capacitación institucional. Se debe orientar una formación profesional en general a las áreas fiscal, técnicas y administrativas, orientado a fortalecer capacidades y prioridades institucionales. En cuanto a la cooperación internacional, muy importante esto, que se deben establecer estrategias prioritarias para intercambio de información y experiencias de buenas prácticas para obtener mejores capacidades y herramientas de persecución penal. Articular, pero sobre todo el restablecimiento de la cooperación en torno a prioridades nacionales, pero con parámetros preestablecidos de transparencia, autodeterminación, libre gestión, autonomía institucional y sobre todo rendición de cuentas. En cuanto a la carrera profesional del Ministerio Público, se impulsará el cumplimiento y respeto de criterios establecidos en su propia ley orgánica. Se promoverá la meritocracia, establecer un sistema que incentive al trabajador y que le genere sentido de pertenencia de la institución, restablecer la estabilidad laboral como principio propio de su ley orgánica. Siguiente, por favor. En cuanto a estándares internacionales, se deben implementar medidas de gestión de calidad en función pública en las dependencias y procesos, pero con un propósito reorientado, sobre todo en las ISO 9001-2015 y 37001-2016, así como certificaciones adicionales como de las tecnologías de la información que son muy importantes. En cuanto al control interno, se fomentará mecanismos para detención de conflictos de interés, revisión jurídica del sistema de sanciones, realizar pruebas de confiabilidad en el personal, implementar y mantener un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión de operaciones. En cuanto a la planificación institucional, establecer proyectos inmediatos para atender necesidades urgentes, establecer proyectos de aprovechamiento de fondos propios de la institución, efectuar una auditoría del gasto. Siguiente, por favor. De acuerdo con la información consolidada tomada de información pública de los años 2023 y 2025, se refleja una baja ejecución por tipo de gasto. Esto en funcionamiento, sobre todo en los grupos de gasto 1, 2 y 3. Como ejemplo específico, en el año 2025, en servicios no personales se dejó de ejecutar un 56%, que representan 207 millones no ejecutados. En materiales y suministros, 93 millones. En prioridad planta y equipos, 12 millones para hacer un total de 312 millones del saldo no ejecutado. Muchas gracias. Se ha terminado el tiempo, entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la de fase de preguntas y respuestas, para lo cual voy a iniciar yo y quisiera que me respondiera qué cambios va a introducir usted en el modelo de gestión de fiscalías para corregir la duplicidad de funciones, la fragmentación y la desigualdad territorial. En primer lugar, como lo dije anteriormente, reflejar un análisis es específico a través de mapas de calor para la distribución efectiva de capacidades a los fiscales que actúan y que ya cuenta el Ministerio Público. Tenemos conocimiento de que en el Ministerio Público hay capacidad de recurso humano ya instalada y que es de beneficio el aprovechamiento del mismo. Sin embargo, hay otros que están también mal distribuidos para poder alcanzar las metas que se proponen. Entonces, ese sería un análisis primario, poder analizar la redistribución por especialidad de los fiscales en las fiscalías correspondientes para poder generar los resultados óptimos en este sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntarle? Bueno, Decano Lepe. Gracias, señora presidenta. Maestro Dávila Mexicanos. Mucho gusto. Se estaba refiriendo usted me parece, a la ejecución presupuestaria, ya no concluyó. Me gustaría que, aprovechando el tiempo de la respuesta, pudiera concluir su presentación y respondiera cuál rubro considera que
debería de priorizarse o modificarse de ese presupuesto y cómo realizaría dicha modificación? Claro que sí, estimado comisionado. Al respecto, pues precisamente como está en la gráfica que aún aparece, mencionaba que en el tema de, decir algo, en el último año del 2025, se especifica de que un total de 312 millones de saldo no ejecutado. Y si se pueden ver ahí, yo estoy refiriéndome específicamente al tipo de gasto de funcionamiento. No estoy incluyendo el tipo de gasto de inversión. Eso es aparte, porque posiblemente ya está comprometido y posiblemente no está ejecutado por alguna justificación. Sin embargo, este presupuesto de 312 millones de saldo no ejecutado es algo que preocupa específicamente, y sobre todo los que litigamos también y tenemos acceso a la fiscalía en los casos para ver situaciones precarias de falta de suministros, de falta de espacio idóneo, de poder desarrollar un trabajo real, específico de investigación, porque no se les provee las herramientas necesarias. Tenían en conocimiento de que algunos elementos de personal de DICRI tienen que tomar sus fotografías con sus propios celulares, a pesar de que hay una circular que prohíbe ese tipo de situaciones, porque no se les beneficia con la compra de cámaras específicas para poder desarrollar su trabajo. Entre eso, este rubro de 312 millones que dejó de ejecutarse el año pasado pudo haberse beneficiado para poder nutrir a las fiscalías de herramientas y de suministros para poder efectuar una mejor gestión. Y aprovechando la palabra y el tiempo que aún le queda, veo en su hoja de vida que tuvo carrera fiscal. ¿Cuál sería o cuál es su criterio sobre la situación actual de la carrera fiscal y qué acciones tiene consideradas dentro de su plan para fortalecerla más allá de la capacitación y profesionalización? Exacto. Yo cuento con una experiencia de 21 años de haber laborado en el Ministerio Público, y precisamente yo creo que la carrera profesional del Ministerio Público, la carrera fiscal, debe de restablecer varios aspectos específicos, sobre todo el contenido en el artículo 76, literal F, que es la estabilidad laboral de todo el personal. Aparte de ello, actualmente se solicitan hacer evaluaciones cada 2 años para poder obtener un ascenso o una nueva plaza en este sentido. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, hayan sometido su examen para fiscal regional, que es uno de los puestos mayores actualmente, si necesitan presentar un nuevo examen para un cargo menor, lo tienen que volver a hacer. Son situaciones que deben corregirse por la capacidad ya instalada. Muchas gracias, decano Aragón. Muchas gracias. Buenos días. En su currículum figura que usted fue director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción del 2020 al 2024. Entonces, mire, intervención va en dos sentidos. Uno, que usted nos puede identificar cuál fue el logro alcanzado bajo esa dirección durante esos 4 años. Y segundo, en la interacción que tuvo con el Ministerio Público, ¿qué avances se logró en la lucha contra la corrupción? Al respecto, precisamente en los 4 años del último gobierno fui director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y efectivamente se establecieron varios temas para poder dar ese abordaje a nivel institucional, sobre todo en el marco del Ejecutivo, que era el tema que nosotros teníamos a cargo. Se dejó instalada una capacidad en cada una de las instituciones, más de 65 de ellas, para reorientar temas de transparencia y también temas de persecución, de investigación administrativa dentro de las mismas. De igual manera, se propuso en primera instancia la creación de unidades de probidad en cada una de las instituciones. Al final del mandato
se logró establecer en 2 de ellas las mismas como parte del plan piloto, si se quiere ver de alguna manera en ese aspecto. Aparte de esto, igual se logró la presentación de más de 115 denuncias penales y también administrativas, tanto al Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas respectivamente. Lamentablemente, al inicio se logró una coordinación mensual con el Ministerio Público para el seguimiento de las mismas. Sin embargo, posterior a los 6 meses de trabajo, se fue mermando la misma y no se logró los objetivos que se esperaban en tales situaciones. De las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, le puedo decir con toda confianza de que se presentaron denuncias de casos muy emblemáticos y de personas que estaban en cargos de mayor jerarquía, entre ellos directores, viceministros, ministros de la propia gestión en la que estuvimos. Lamentablemente no se tuvo los resultados, a pesar de que de manera extraoficial algunos fiscales y precisamente de la Fiscalía contra la Corrupción que en su momento estuvieron, uno de ellos pues está preso actualmente, pero nos manifestaron de que varios de los casos presentados iban a ser casos emblemáticos de acción, de persecución penal y de logro en la Fiscalía en esos años. Lamentablemente nunca se supo en relación a los mismos. Lamentablemente no teníamos nosotros las capacidades para poder presionar o poder involucrarnos directamente, a pesar de ser los denunciantes directos en esos casos, pero no podíamos, por el carácter de los mismos, constituirnos como querellantes adhesivos. Muchas gracias, señora secretaria. Postulante, dada el reflejo de la experiencia que usted señala en actividades relacionadas a la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los flagelos más graves que afecta a Guatemala y que en este caso genera su coordinación con el país más aliado, que es Estados Unidos, ¿cómo considera la coordinación interinstitucional a nivel interno para la gestión efectiva del Ministerio Público? Es un tema de abordaje muy importante, pero bastante amplio. Yo tengo pleno conocimiento de la necesidad específica de tratar este abordaje específicamente en contra del narcotráfico con el apoyo de instancias internacionales, una de ellas el gobierno de los Estados Unidos. Durante la gestión de los 7 años en el Ministerio Público, de los 21 años, 7 de ellos trabajé de la mano con unidades especiales y agencias internacionales que combaten este flagelo a nivel internacional. La provisión de información, de apoyo y sobre todo esa relación directa y cercana para ese traslado de información real y en tiempo real es cajonero para poder desarticular estructuras criminales de esta índole. El propósito, como lo dije en la presentación, uno de ellos es el restablecimiento de esa cooperación internacional, no solo con el gobierno estadounidense, sino que con otros que proveen de herramientas específicas, pero también un carácter de capacidades regionales instaladas que nos proporcionan en tiempo real esa información y que es de gran utilidad para la desarticulación de este flagelo. Ese es uno de los puntos. Otro de ellos es que sabemos de que hay muchos fiscales que llevan ya años dedicados en este tema y que han llevado casos ante la justicia también que han sido emblemáticos. Hay que continuar con ese espíritu, involucrar a ese personal para que sigan desarrollando un buen trabajo, pero también suministrarle de ese apoyo y de esas herramientas que son necesarias. Muchas gracias. Con eso vamos a dar por concluida su entrevista. Le agradecemos mucho. Lo van a acompañar. Muchas gracias. Bendiciones a todos.